Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos y el día de hoy vamos a ver la materia de Historia de México. Vamos a estar viendo el tema de Revolución Mexicana. Vamos a hablar de los antecedentes de la Revolución Mexicana, de las etapas de la Revolución Mexicana y también del fin de esta lucha armada. ¿Vale? Si llegan a tener alguna duda, me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios o comunicarse conmigo en mis redes sociales. También les comento que voy a abrir un curso para el próximo examen del UNAM, por si están interesados en inscribirse. Toda la información va a estar en la descripción del video. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado de varios años que buscó mejorar las condiciones del país durante el Porfiriato. El Porfiriato, ya hablamos de ello, fue el periodo en donde el general Porfirio Díaz se mantuvo en el poder por 30 años, generando disconformidad en todo México. Ahora vamos a hablar de algunos antecedentes de la Revolución Mexicana. Entre ellos encontramos la huelga de obreros, en donde los obreros buscaban mejoras laborales como la reducción de jornada y los salarios mínimos. También encontramos la crisis agrícola, en donde los campesinos buscaban la restitución de las tierras que se les había sido arrebatadas durante el Porfiriato. Los periódicos de oposición, existieron periódicos que denunciaron los abusos del Porfiriato, generando agitación social. También encontramos la entrevista a Díaz-Crillman, en donde Porfirio Díaz aseguraba dejar la presidencia, y por último las elecciones de 1910, en donde Porfirio Díaz participó, realizando fraude electoral y religiéndose. La Revolución Mexicana se dividió en varias etapas. Una de ellas fue la etapa maderista de 1910 a 1911. En las elecciones de 1910, Porfirio Díaz contiende contra Francisco I. Madero para la presidencia. Sin embargo, Porfirio Díaz manda encarcelar a Francisco I. Madero para evitar su participación en las elecciones, realizando fraude electoral y religiéndose. En ese momento, Francisco I. Madero promulga el Plan de San Luis. El Plan de San Luis fue un plan en donde Francisco Ignacio Madero convocó un levantamiento armado en donde desconocía a Porfirio Díaz, buscaba organizar nuevas elecciones y devolver las tierras arrebatadas a los campesinos. Un dato fue que el Plan de San Luis tuvo como lema sufragio efectivo, no reelección. A este plan se le adhirieron caudillos como Francisco Villa y Emiliano Zapata, quien buscaba la restitución de las tierras. En el siguiente año, Francisco I. Madero encabezó la Revolución Mexicana, derrotando a Porfirio Díaz y obligándolo a renunciar de la presidencia. Tras la renuncia de Porfirio Díaz, se convocan elecciones en donde Francisco I. Madero resulta electo como presidente. Sin embargo, al llegar al cargo, no cumple con la restitución de tierras, por lo que Emiliano Zapata encabeza un levantamiento armado en contra de Francisco I. Madero, promulgando el Plan de Ayala. El Plan de Ayala, promulgado por Emiliano Zapata, buscaba desconocer el gobierno de Francisco I. Madero, exigiendo la restitución inmediata de las tierras a los campesinos. El lema del Plan de Ayala fue Tierra y Libertad. Ahora, durante la presidencia de Francisco Ignacio Madero ocurrió la Decena Trágica. La Decena Trágica fue un conjunto de sucesos que ocurrieron a lo largo de 10 días, en donde el general Victoriano Huerta se subleva en contra de Francisco Ignacio Madero, obligándolo a renunciar de la presidencia y posteriormente mandarlo a asesinar. La siguiente etapa de la Revolución Mexicana fue la etapa constitucionalista. Tras la usurpación de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, que era el gobernador de Coahuila, inicia un levantamiento en contra de Victoriano Huerta, proclamando el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe fue un plan en donde se buscaba desconocer el gobierno de Victoriano Huerta, creando un ejército constitucionalista para poder restaurar el orden en el país. En los siguientes meses de la promulgación del Plan de Guadalupe, el ejército constitucionalista creado por Venustiano Carranza logran derrocar a Huerta del poder. Ahora vamos a ver el gobierno de Venustiano Carranza y la Constitución de 1917. Durante el gobierno de Venustiano Carranza, se convoca un congreso para poder redactar una nueva constitución mexicana. Esta sería la Constitución de 1917. En la promulgación de esta nueva constitución destacan los artículos 3, 27 y 123. El artículo 3 siendo la implantación de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria. El artículo 27 que buscaba proteger los recursos naturales del país. Y el artículo 123 que sentó las bases para la legislación laboral. Y la última etapa de la Revolución Mexicana fue la lucha de facciones. Tras la promulgación de la Constitución, la rivalidad entre los principales caudillos aumentó debido a su disputa por el poder. Esto entre los zapatistas, villistas y los carrancistas. En los siguientes años se promulgó el Plan de Agua Prieta. Este plan fue promulgado por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, en donde se buscaba desconocer a Venustiano Carranza como presidente y para poder tomar el poder. Todos estos conflictos derivaron en los asesinatos de los principales líderes de la Revolución Mexicana. Francisco Ignacio Madero murió a traición por Victoriano Huerta, Zapata fue acribillado en una trampa
Carranza fue perseguido y asesinado mientras dormía, Francisco Villa fue asesinado mientras conducía en su automóvil y Álvaro Obregón fue asesinado mientras comía en un restaurante. Vale, pues eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Si llegan a tener alguna duda, me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Vale, nos vemos. Cuídense.